Bueno, la cosa es que mientras Abderramán II trataba infructuosamente de someter al reino de Asturias, lo que contábamos ayer, el Pirineo seguía agitándose bajo el efecto de las luchas de poder. Lentamente iban surgiendo allí, a la sombra de los Pirineos, formaciones políticas nuevas. Bueno, políticas. En realidad estamos hablando de señoríos rurales edificados sobre el control de zonas agrarias o de pasos estratégicos. Que nadie imagine en esta época en el Pirineo cortes esplendorosas de aguerridos reyes con imponentes ejércitos. Más bien hemos de pensar en territorios poco poblados, regidos por un poder débil aún, sometidos a las querellas entre las familias más pudientes. Y sin embargo es aquí, en este espacio, donde algo nuevo estaba naciendo ya. La dominación islámica en la región pirenaica, recordémoslo, no consistía en una ocupación física del territorio, sino en una exigencia de vasallaje. Quienes ejercían el poder eran los señores autóctonos, los grandes clanes rurales cuya hegemonía databa de siglos anteriores, los Galindo, los Velasco y muchos otros. Pero los musulmanes exigían a estos una sumisión que se materializaba en la entrega periódica de botín, cosechas, cautivos, y si se negaban, entonces los moros asolaban la comarca. Y no se piense que la amenaza era pequeña. La dominación sarracena se manifestará de manera abiertamente cruel. Hay un vestigio de esa violencia, la cueva de Foradada. Sí, señora, un hallazgo realmente estremecedor. Hemos de situarnos en el Sobrarbe, en el norte de Huesca, en el valle del río Vero. Es un paraje lleno de cuevas y de oquedades. En una de estas cuevas, una galería de unos 25 metros de largo, se hizo un hallazgo extraordinario, restos óseos de aproximadamente 40 personas. Ha sido posible identificar quiénes eran. Hay más mujeres que varones. 2/3 partes de los restos corresponden a niños, desde recién nacidos hasta chavales de 15 años. Otros 13 esqueletos son de personas adultas, pero ninguno parece mayor de 30 años. Lo más espeluznante es esto. En la entrada de la cueva de Foradada, hay vestigios evidentes de un muro de piedra que cerraba el acceso. Es decir, que a esa gente se la enterró literalmente en vida. ¿En qué época? El análisis de los restos sitúa el drama en algún momento entre 750 y 850. No es difícil reconstruir la tragedia. Los moros dominan, la población local se subleva, los hombres mueren en la batalla y las mujeres y los niños son encerrados en una cueva y abandonados a una muerte atroz. Es solo una hipótesis, pero es la más plausible y nos da una idea de la extrema dureza de la vida en aquel momento y en aquel lugar. ¿Qué estaba pasando en el Pirineo? Recordemos el paisaje. En Navarra tenemos la lucha sin cuartel entre dos familias, los Velasco y los Íñigo. Los primeros tienen el respaldo del Imperio Carolingio. Los segundos tratarán de apoyarse en los Banu Qasi del Valle del Ebro, asentados sobre el triángulo Tudela, Borja, Tarazona, zona de gran riqueza agraria. Los Banu Qasi, recordemos, eran musulmanes, pero no de origen. Se trataba de una familia goda renegada, la del conde Casio, que se había convertido al Islam para mantener su poder en la región. Más al este, siguiendo la línea del Pirineo, aparecen los condados aragoneses y catalanes como producto del empeño de Carlomagno de construir una marca, una frontera militar frente al Emirato de Córdoba. Así nace una cadena de pequeñas formaciones políticas que va desde Jaca y Sobrarbe, en Huesca, hasta Barcelona, en el Mediterráneo. Estos condados dependen del Imperio Carolingio, pero no tardarán en ser escenario de luchas de poder entre las familias locales. El Pirineo es, en fin, un mundo en ebullición. Bueno, ese es el paisaje, y a partir de este paisaje empiezan a desencadenarse fuerzas contrapuestas. En el reino de Pamplona, los Íñigo consiguen imponerse a los Velasco. ¿Cómo? Con el apoyo de los Banu Qasi del Ebro. El caudillo de la operación es Íñigo Arista, hijo de Íñigo Jiménez e hijastro del Banu Qasi de Tudela, Musa ibn Fortún, con quien la madre de Arista, Oneca, había contraído segundas nupcias. Tras los intentos del rey carolingio Ludovico Pío por asentar a los Velasco en Pamplona, ya lo hemos contado aquí, Íñigo Arista y sus aliados musulmanes del Ebro consiguen dar la vuelta a la situación.
Íñigo queda como rey de Pamplona, lo cual le otorga el dominio sobre un amplio territorio que abarca aproximadamente la mitad norte de la actual Navarra y el oeste de Huesca. Y en Huesca pondrá sus ojos para aumentar su poder. Pero Íñigo tiene dos enemigos. Al norte, los carolingios; al sur, el Emirato de Córdoba. El hecho de que los Banu Qasi, aliados de Íñigo, fueran musulmanes no significa que se llevara bien con el Emirato. De hecho, las disputas entre Córdoba y los Banu Qasi serán permanentes. En una de ellas, Abderramán II atacará Pamplona. También atacarán Pamplona los francos carolingios. En 824, Ludovico Pío ordenó una expedición contra la ciudad. Íñigo, sin embargo, conseguirá derrotar a los francos. Una vez más, contará con el apoyo de los Banu Qasi, pero ahora además tiene otro aliado. García I Galíndez el Malo, conde de Aragón, es decir, del área de Jaca. ¿Y quién era este personaje? ¿Por qué le llamaron el Malo? Vamos a verlo. La última vez que pasamos por Aragón, si usted se acuerda, habíamos visto al conde franco Aureolo ocupar el territorio del Pirineo oscense en nombre de Carlomagno y formar allí un centro de poder. Aureolo se apoyaba en una familia local, los Galindo, y cuando Aureolo muera, hacia 809, será un Galindo, Aznar I Galíndez, quien herede el condado. Pero he aquí que andando el tiempo, Aznar Galíndez se ve envuelto en un feo asunto de familia. Nuestro hombre había tenido 4 hijos, Matrona, Eilo, Centulfo y Galindo. Bueno, pues la primera, Matrona, se había casado con García Galíndez, hijo de Galindo Velasco Tenes. Esto hay que explicarlo, aunque es un follón, pero Galindo Velasco Tenes, es decir, este tenía sangre de los Galindo, pero también de los Velasco, Velasco Tenes. Y al final todo es cuestión de familia. Bueno, pues este García Galíndez, hijo de Galindo Velasco Tenes, es el que pasará a la historia como el malo. ¿Y por qué? Pues porque el tal García mató a su cuñado Centulfo, repudió a su esposa Matrona y depuso al conde Aznar, apoderándose él solito del condado de Aragón. Total nada, ¿qué pasó exactamente? Dice la tradición que Centulfo y Galindo, los cuñados de García, le gastaron una broma pesada. En una noche de San Juan le encerraron en un hórreo. Cuando García logró salir, le cegó la sed de venganza. Fue a buscar a Centulfo y le dio muerte, y no contento con eso acudió al rey de Pamplona, Íñigo Arista, y le pidió ayuda para expulsar a Aznar del condado. Como Íñigo era enemigo de los carolingios y estos respaldaban a Aznar, el rey de Pamplona vio que la ocasión la pintaban calva. Podía quitarse de en medio a un molesto vecino y ganar para sí un territorio que los francos controlaban. Y de manera que Íñigo prestó a García un pequeño ejército y la hueste marchó sobre Jaca. Aznar tuvo que salir por pies. El imperio carolingio le encomendaría los condados de Urgel y Cerdaña. García, dueño de la situación, repudió a Matrona y se casó con una hija de Íñigo Arista llamada Nunila. Así, García el Malo se convirtió en conde de Aragón, bajo la órbita del rey de Pamplona. Era el año 820. Oye, usted dirá, vaya follón, bueno, pero es que la política entonces se hacía así, y también estaba Aznar, y además estaba García y el Malo, o sea que bueno, es interesante porque de esta forma se configura en el oeste del Pirineo un núcleo de poder completamente singular. Pues porque entre la Pamplona de Íñigo, la Tudela de los Banu Qasi y el Aragón de este García el Malo, se forma una coalición que está opuesta al mismo tiempo al Imperio Carolingio y al Emirato de Córdoba y que no tiene relación con el Reino de Asturias. ¿Este mundo que ha nacido ahí qué es? ¿Es un mundo cristiano o un mundo musulmán? Bueno, Aragón y Pamplona son formalmente cristianos, pero el Valle del Ebro con los Banu Qasi es formalmente musulmán. Pero en realidad lo que todos apuntan es a afirmar su propio poder precario de jefes tribales rurales, en fin, su propio poder, digo, frente a enemigos de potencia muy superior. Porque en la frontera de este nuevo núcleo, desde La Rioja hasta Barbastro, pasando por Zaragoza, el Emirato de Córdoba mantenía su presión. En los años siguientes cambiarán los nombres de los protagonistas, pero no la orientación general de las relaciones de poder. En Aragón muere García el Malo en 833 y le sucede su hijo Galindo Garcés, un mozalbete que conducirá el condado hasta su muerte sin descendencia en 844. Como Galindo Garcés no tiene sucesor, se hace cargo del condado Galindo I Aznárez, es decir, a la movida. Un hijo de aquel Aznar que había sido depuesto por García el Malo. Amiga. Pues Galindo viene de desempeñar los condados de Urgel y Cerdaña, heredados de su padre, y por tanto al servicio de los carolingios. Pero cuando llega a Aragón no lo hace para devolver el condado al control carolingio, sino que mantiene la política de alianzas con Pamplona y los Banu Qasi. De hecho, Galindo I Aznárez
se casará con una hija del rey de Pamplona. Para entonces, el rey de Pamplona ya no era Íñigo Arista, que se había quedado paralítico, sino su hijo García Íñiguez, y este también mantendrá la política de alianzas. Se casó con una Banu Qasi primero y con una condesa de Aragón después. Y mañana examen, ya verás tú qué Madre risa, mía, porque qué lío. no, es muy complicado, claro que es complicado porque estamos asistiendo al cruce de grandes familias poderosas en territorios muy concretos, pero que empiezan a formar ya una unidad política, una cosa muy interesante. Bueno, Abderramán II no dejará de hacer valer su fuerza ante estos inquietantes vecinos. Hacia 843 logra derrotar a la coalición de pamploneses, aragoneses y Banu Qasi, obtiene así una sumisión formal por parte de los aliados navarro-aragoneses, pero no va a ser por mucho tiempo, porque a mediados de siglo el propio García Íñiguez cambia de alianzas y se alía con el reino de Asturias. Esto, que ya lo contaremos en su momento, va a ser fundamental porque el mapa político de España va a cambiar completamente. Ahora bien, quizá lo más importante de todo es esto. Mientras los futuros reinos del Pirineo comenzaban a nacer entre dolores de parto, ¿verdad?, también aquí empezaban a producirse movimientos de repoblación. Y ya no se trataba de las colonizaciones promovidas por la corona carolingia, sino que ahora tenemos a los campesinos y a los monjes, como en Castilla, protagonizando el esfuerzo repoblador. Las gentes del norte de Sobrarbe empiezan a trasladarse a los valles meridionales más aptos para el cultivo. Son los valles del Guarda, de Solana, de Puertolas, la Ribera de Fiscal. Un lugar peligroso. Pocos kilómetros al sur está Barbastro, principal plaza fuerte del Emirato de Córdoba en la zona. Pero la tenacidad de los colonos podrá más. Y así, sobre esa tenacidad, empiezan a nacer nuevos asentamientos caracterizados por su muro. Comunidades de aldea protegidas por una pequeña muralla defensiva. En las décadas siguientes aparecerán entre los ríos Yesa, Cinca y Ara pueblos como Muro de Valle, Muro de Bellos, Muro de Roda, y después de los muros vendrán las torres: Torroyuela de Lobico, Torruellola de la Plana, La Torrecilla, La Torre en Castejón de Sobrarbe. También aquí la reconquista se iba haciendo a golpe de azada y piedra, y sobre ese esfuerzo se edificará, andando el tiempo, el reino de Aragón. Poder precario de jefes tribales rurales, en fin, su propio poder, digo, frente a enemigos de potencia muy superior. Porque en la frontera de este nuevo núcleo, desde La Rioja hasta Barbastro, pasando por Zaragoza, el Emirato de Córdoba mantenía su presión. En los años siguientes cambiarán los nombres de los protagonistas, pero no la orientación general de las relaciones de poder. En Aragón muere García el Malo en 833 y le sucede su hijo Galindo Garcés, un mozalbete que conducirá el condado hasta su muerte sin descendencia en 844. Como Galindo Garcés no tiene sucesor, se hace cargo del condado Galindo I Aznárez, es decir, a la movida. Un hijo de Claro. aquel Aznar que había sido depuesto por García Fíjate. el Malo. Amiga. Pues Galindo viene de desempeñar los condados de Urgel y Cerdaña, heredados de su padre, y por tanto al servicio de los carolingios. Pero cuando llega a Aragón no lo hace para devolver el condado al control carolingio, sino que mantiene la política de alianzas con Pamplona y los Banu Qasi. De hecho, Galindo I Aznárez se casará con una hija del rey de Pamplona. Para entonces, el rey de Pamplona ya no era Íñigo Arista, que se había quedado paralítico, sino su hijo García Íñiguez, y este también mantendrá la política de alianzas. Se casó con una Banu Qasi primero y con una condesa de Aragón después. Y mañana examen, ya verás tú qué Madre risa, mía, porque qué lío. no, es muy complicado, claro que es complicado porque estamos asistiendo al cruce de grandes familias poderosas en territorios muy concretos, pero que empiezan a formar ya una unidad política, una cosa muy interesante. Bueno, Abderramán II no dejará de hacer valer su fuerza ante estos inquietantes vecinos. Hacia 843 logra derrotar a la coalición de pamploneses, aragoneses y Banu Qasi, obtiene así una sumisión formal por parte de los aliados navarro-aragoneses, pero no va a ser por mucho tiempo, porque a mediados de siglo
el propio García Íñiguez cambia de alianzas y se alía con el Reino de Asturias. Esto, que ya lo contaremos en su momento, va a ser fundamental porque el mapa político de España va a cambiar completamente. Ahora bien, quizá lo más importante de todo es esto. Mientras los futuros reinos del Pirineo comenzaban a nacer entre dolores de parto, ¿verdad?, también aquí empezaban a producirse movimientos de repoblación. Y ya no se trataba de las colonizaciones promovidas por la corona carolingia, sino que ahora tenemos a los campesinos y a los monjes, como en Castilla, protagonizando el esfuerzo repoblador. Las gentes del norte de Sobrarbe empiezan a trasladarse a los valles meridionales más aptos para el cultivo. Son los valles del Guarda, de Solana, de Puertolas, la Ribera de Fiscal. Un lugar peligroso. Pocos kilómetros al sur está Barbastro, principal plaza fuerte del Emirato de Córdoba en la zona. Pero la tenacidad de los colonos podrá más. Y así, sobre esa tenacidad, empiezan a nacer nuevos asentamientos caracterizados por su muro. Comunidades de aldea. Prestó García un pequeño ejército y la hueste marchó sobre Jaca. Aznar tuvo que salir por pies. El imperio carolingio le encomendaría los condados de Urgel y Cerdaña. García, dueño de la situación, repudió a Matrona y se casó con una hija de Íñigo Arista llamada Nunila. Así, García el Malo se convirtió en conde de Aragón, bajo la órbita del rey de Pamplona. Era el año 820. Oye, usted dirá, vaya follón. Bueno, pero es que la política entonces se hacía así, y también estaba Aznar, y además estaba García y el Malo. O sea que, bueno, es interesante porque de esta forma se configura en el oeste del Pirineo un núcleo de poder completamente singular. Pues porque entre la Pamplona de Íñigo, la Tudela de los Banu Qasi y el Aragón de este García el Malo, se forma una coalición que está opuesta al mismo tiempo al Imperio Carolingio y al Emirato de Córdoba y que no tiene relación con el Reino de Asturias. ¿Este mundo que ha nacido ahí qué es? ¿Es un mundo cristiano o un mundo musulmán? Bueno, Aragón y Pamplona son formalmente cristianos, pero el Valle del Ebro con los Banu Qasi es formalmente musulmán. Pero en realidad lo que todos apuntan es a afirmar su propio poder precario de jefes tribales rurales, en fin, su propio poder, digo, frente a enemigos de potencia muy superior. Porque en la frontera de este nuevo núcleo, desde La Rioja hasta Barbastro, pasando por Zaragoza, el Emirato de Córdoba mantenía su presión. En los años siguientes cambiarán los nombres de los protagonistas, pero no la orientación general de las relaciones de poder. En Aragón muere García el Malo en 833 y le sucede su hijo Galindo Garcés, un mozalbete que conducirá el condado hasta su muerte sin descendencia en 844. Como Galindo Garcés no tiene sucesor, se hace cargo del condado Galindo I Aznárez, es decir, a la movida. Un hijo de Claro. aquel Aznar que había sido depuesto por García Fíjate. el Malo. Amiga. Pues Galindo viene de desempeñar los condados de Urgel y Cerdaña, heredados de su padre, y por tanto al servicio de los carolingios. Pero cuando llega a Aragón no lo hace para devolver el condado al control carolingio, sino que mantiene la política de alianzas con Pamplona y los Banu Qasi. De hecho, Galindo I Aznárez se casará con una hija del rey de Pamplona. Para entonces, el rey de Pamplona ya no era Íñigo Arista, que se había quedado paralítico, sino su hijo García Íñiguez. Y este también mantendrá la política de alianzas. Se casó con una Banu Qasi primero y con una condesa de Aragón después. Y mañana examen, ya verás tú qué Madre risa, mía, porque qué lío. no, es muy complicado, claro que es complicado porque estamos asistiendo al cruce de grandes familias poderosas en territorios muy concretos, pero que empiezan a formar ya una unidad política, una cosa muy interesante. Bueno, Abderramán II no dejará de hacer valer su fuerza ante estos inquietantes vecinos. Hacia 843 logra derrotar a la coalición de pamploneses, aragoneses y Banu Qasi. Bueno, la cosa es que mientras Abderramán II trataba infructuosamente de someter al reino de Asturias, lo que contábamos ayer, el Pirineo seguía agitándose bajo el efecto de las luchas de poder. Lentamente iban surgiendo allí, a la sombra de los Pirineos, formaciones políticas nuevas. Bueno, políticas. En realidad estamos hablando de señoríos rurales edificados sobre el control de zonas agrarias o de pasos estratégicos. Que nadie imagine en esta época en el Pirineo cortes esplendorosas de aguerridos reyes con imponentes ejércitos. Más bien hemos de pensar en territorios poco poblados, regidos por un poder débil aún, sometidos a las querellas entre las familias más pudientes. Y sin embargo es aquí, en este espacio, donde algo nuevo estaba naciendo ya.
La dominación islámica en la región pirenaica, recordémoslo, no consistía en una ocupación física del territorio, sino en una exigencia de vasallaje. Quienes ejercían el poder eran los señores autóctonos, los grandes clanes rurales cuya hegemonía databa de siglos anteriores, los Galindo, los Velasco y muchos otros. Pero los musulmanes exigían a estos una sumisión que se materializaba en la entrega periódica de botín, cosechas, cautivos, y si se negaban, entonces los moros asolaban la comarca. Y no se piense que la amenaza era pequeña. La dominación sarracena se manifestará de manera abiertamente cruel. Hay un vestigio de esa violencia, la cueva de Foradada. Sí, señora, un hallazgo realmente estremecedor. Hemos de situarnos en el Sobrarbe, en el norte de Huesca, en el valle del río Vero. Es un paraje lleno de cuevas y de oquedades. En una de estas cuevas, una galería de unos 25 metros de largo, se hizo un hallazgo extraordinario, restos óseos de aproximadamente 40 personas. Ha sido posible identificar quiénes eran. Hay más mujeres que varones. 2/3 partes de los restos corresponden a niños, desde recién nacidos hasta chavales de 15 años. Otros 13 esqueletos son de personas adultas, pero ninguno parece mayor de 30 años. Lo más espeluznante es esto. En la entrada de la cueva de Foradada, hay vestigios evidentes de un muro de piedra que cerraba el acceso. Es decir, que a esa gente se la enterró literalmente en vida. ¿En qué época? El análisis de los restos sitúa el drama en algún momento entre 750 y 850. No es difícil reconstruir la tragedia. Los moros dominan, la población local se subleva, los hombres mueren en la batalla y las mujeres y los niños son encerrados en una cueva y abandonados a una muerte atroz. Es solo una hipótesis, pero es la más plausible y nos da una idea de la extrema dureza de la vida en aquel momento y en aquel lugar.